verás. Ahora salen las bolsas. Bien. Bueno, quisiera seguir en esta tarde hablando acerca de ese versículo que todos conocemos y que hemos ya compartido algunas semanas de él, que es el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios, donde Pablo bendice a Dios y afirma que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No que nos bendecirá o que es posible, no, es que ya nos ha bendecido, está en pasado ese verbo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, Dios nos ha bendecido con toda su plenitud, con toda su riqueza, ¿no? Y empezamos a hablar de algunas de estas riquezas, ¿no? Dijimos que todas estas riquezas son puramente obra de Dios y la persona no puede hacer otra cosa para obtenerla que recibir de la mano de Dios lo que Él es libre para dar en y por Jesucristo. Los que reciben a Cristo inmediatamente entran en posesión de todas estas riquezas. Estuvimos ya comentando algunas de ellas, ¿no? Vimos cómo en el momento de recibir a Cristo y de ser unidos a Él, éramos redimidos, éramos reconciliados, éramos puestos en una relación correcta con Dios por medio de la propiciación, eran perdonados todos nuestros pecados, éramos liberados de la ley y también éramos justificados, que fueron los últimos 3 puntos que vimos en la última semana, que hablamos de esto. Y ahora quisiera seguir hablando de estas bendiciones con que Dios nos ha bendecido. Una bendición que es extraordinaria y que es maravillosa es que somos hechos hijos de Dios. Esto es algo maravilloso, ¿no? Hasta en un apóstol produjo asombro, ¿no? Esto. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 1, con asombro dice: mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Lo decimos tanto y usamos tanto esta palabra que a veces la menospreciamos, no le damos la importancia, pero el apóstol que era precisamente el apóstol del amor, que conocía mejor que nadie el amor de Dios, que era el que se recostaba al lado de Jesús, el que oía latir su corazón de cerca y se asombraba, ¿no?, de este hecho, de que éramos hechos hijos de Dios. Esta palabra apenas se usó en el Antiguo Testamento. Moisés fue llamado siervo de Dios, Abraham amigo de Dios, pero hijo de Dios apenas se usa en el Antiguo Testamento. Dios la usa colectivamente para la nación de Israel. Cuando Dios envió a Moisés a decirle a Faraón que dejara libre al pueblo, usó esta palabra, dice: Israel es mi hijo, mi primogénito, por tanto deja ir a mi pueblo, ¿no? Pero lo usa con respecto a toda la nación como una expresión del cuidado que Dios tenía por esa nación. Es muy distinto llamar hijo a una nación a llamar hijo a aquellos que hemos sido engendrados por Dios para ser parte de su familia, para ser una descendencia inmutable y perenne por los siglos. Entonces, esta palabra es tan importante, ¿no? Daros cuenta que a Jesús lo acusaron por llamarse hijo de Dios, porque el sumo sacerdote le preguntó a él, dice: ¿eres tú el hijo del bendito? ¿Eres tú el hijo de Dios? Y él dijo: yo lo soy, y lo sentenciaron a muerte porque se llamó hijo de Dios, porque estos gobernantes entendían lo que implicaba esa palabra, hijo de Dios. Cuando él dijo que era hijo de Dios, ellos por supuesto rechazaban su deidad, pero al decir hijo de Dios, él estaba afirmando que era linaje de Dios, que tenía la naturaleza de Dios. Entonces por eso lo condenaron. No necesitamos más testigos, es un blasfemo. Se ha autoproclamado hijo de Dios.
Entonces nosotros lo somos, en el momento que estamos en Él lo somos hijos de Dios, tenemos la naturaleza, se nos imparte la naturaleza de Dios y somos parte de su familia, somos miembros de su linaje, somos linaje de Dios, como dice Pablo, ¿no? Somos linaje de Dios. Entonces, esto es maravilloso, ¿no? Es evidente que los santos del Antiguo Testamento que creían eran nacidos de nuevo, pero no hay ninguna referencia a que hubiera una conciencia de una relación filial con Dios, de ser hijo de Dios, y hasta temían de pronunciar el nombre de Dios, no lo pronunciaban por respeto. Y a nosotros dice que por cuanto sois hijos, Dios nos ha dado el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Abba Padre. Nosotros podemos decir, hasta que no se completó la redención, no se impartió el espíritu para que pudiera traernos una conciencia de una relación filial con Dios. Ahora sí, ahora podemos decir a Dios papá, como esa palabra en arameo, Abba, que es una palabra tierna, cariñosa de un pequeño hijito a su padre. Ahora podemos decir Abba Padre, ¿no? Ya lo dijo Cristo. Cristo se dirigió al Padre, Abba Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando estaba orando allí en Getsemaní, él dijo Abba Padre, papá, como es una palabra tierna que los niños prácticamente de las primeras palabras que pronuncian, porque solo se necesitan las encías y los labios, no se necesitan ni los dientes para pronunciarla, ¿no? Entonces nosotros podemos decirlo por el Espíritu, porque ahora el Espíritu ha venido como el Espíritu del Hijo para impartirnos esa conciencia de que somos sus hijos. En el Antiguo Testamento ya digo que ni se atrevían a pronunciar el nombre de Dios, era casi un pecado, ¿no? Porque tenían tal respeto, no querían ni tan siquiera. El pueblo de Dios le dijo a Moisés, dice, no hable Dios con nosotros, habla tú con Él, y nosotros escuchamos de ti lo que nos dice, y nosotros ahora somos sus hijos, sus hijitos. La palabra de Juan en esa epístola primera es hijitos. Esto es una palabra inspirada por Dios para que sepamos lo que somos respecto a Dios. Hijitos amados. Un padre normal a su hijo lo ama con esa ternura, con ese amor tan dulce, ¿no? Hijito. Y esa palabra se repite en la epístola de Juan. Hijito. Estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, además de eso tenemos un abogado, ¿no? Entonces esta palabra es maravillosa, ¿no? Ser hijos de Dios, ser miembros de su familia, ¿no? Miembros de su familia, y esto es lo más maravilloso. Lo más que llegaban los judíos era decir, somos linaje de Abraham. Cuando le dijeron a Cristo, cuando Cristo dijo que si permanecían en su palabra serían verdaderamente sus discípulos y conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Ellos dijeron, somos linaje de Abraham, ¿no? Diciendo, ya es bastante esto, ser linaje de Abraham, ¿no? Somos linaje de Abraham y somos libres. ¿Cómo pues dices tú que seremos libres? No somos esclavos de nadie. Y entonces él les tuvo que enseñar acerca de lo que era ser hijo. Dice, sé que soy linaje de Abraham. O sea, primero les dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero el esclavo no queda en casa para siempre, pero el hijo sí. Vosotros ahora mismo no sois hijos, sois, sí, linaje de Abraham, según la carne, sois además esclavos del pecado, pero no sois tan siquiera hijos. Los hijos, ya digo que los hijos nacen de Dios. El Hijo de Dios nace de Dios. No, a veces nos confundimos cuando oímos la palabra adoptados, ¿no? O la oímos muchas veces, que hemos sido adoptados, ¿no? Pero la adopción de Dios no es como la adopción del mundo. Para nada. Esto tuve que entenderlo. Al principio yo pensaba, bueno, Dios me ha adoptado como un padre que va a un sitio y adopta a un hijo. Eso no es la adopción de Dios. No. Porque en la adopción normal, natural, se forma un vínculo de dos personas
que no tienen ninguna relación sanguínea, ni tienen los genes el uno del otro, ni tienen una relación biológica para nada. Entonces pasa a formar parte simplemente porque lo adopta. Pero no es así la adopción de Dios. La adopción, cuando habla, se usa la palabra huiothesia, una palabra griega, significa que en el momento que nacemos de Dios pasamos a tener todos los privilegios de un hijo adulto. O sea, que no esperamos, como por ejemplo cuando un niño nace de un noble o de una familia rica, pues al principio está bajo tutores y curadores y no se le puede delegar a él ninguna autoridad ni sobre las riquezas del padre, ni sobre la herencia del padre, ni sobre los negocios del padre. Entonces la palabra adopción se usa para darnos a entender que en el momento que nacemos de Dios somos colocados en una posición en la cual podemos disfrutar de toda la herencia de nuestro Padre. No tenemos que esperar a... Eso es lo que significa la adopción que habla en el Nuevo Testamento acerca de los hijos de Dios. O sea, nosotros no somos adoptados sin tener sin tener ningún vínculo con Dios. Somos adoptados porque somos nacidos de Dios. Somos nacidos de Dios. Se nos imparte la naturaleza divina. Por eso, cuando habla en el Evangelio de Juan, vemos que se introduce una cosa nueva en el mundo espiritual, algo que no había existido antes. Dice que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, hemos sido engendrados por Dios. No es que Dios nos ha cogido de ahí y dice, venga, tú vas a ser mi hijo. No. Es que hemos sido engendrados por Dios. Esto es maravilloso. O sea, se nos ha impartido, hemos nacido no de simiente corruptible, sino incorruptible. Hemos nacido del Espíritu. Como le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu, para poder entrar en el reino de Dios. O sea, hemos nacido del Espíritu. Tenemos los genes, por decirlo de alguna manera espiritualmente, de Dios. Tenemos la naturaleza. Eso lo dice claramente la Biblia. Lo dice Pedro y también lo dice Pablo. Que tenemos la naturaleza de Dios, que se nos ha impartido la naturaleza. Entonces somos hijos por nacimiento. No porque Dios nos haya cogido y nos haya dicho, ven para acá, tú vas a ser mi hijo, te adopto. No. Es que hemos nacido de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de adopción a un hijo, es que en el momento en que nacemos de Dios, se nos coloca con todos los privilegios y responsabilidades de un hijo adulto. De un hijo adulto. O sea, no tenemos que esperar, como se esperaba en aquel tiempo y como se espera hoy, a que ese hijo tenga uso de razón y tenga sus facultades desarrolladas, ni mucho menos. Nosotros cuando nacemos de Dios, en ese momento somos colocados con todos los privilegios y responsabilidades. Eso es lo que significa adopción de un hijo de Dios. Que es muy distinto, ¿verdad? Muchas personas entienden que la adopción es coger a uno de allá y decir, venga, tú ahora eres mi hijo. Ya está. Porque lo digo yo. No. Nosotros nacemos de Dios, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. O sea, Dios ha puesto más o menos algo parecido a lo que ocurrió a la Virgen, ¿no? Es una similitud, ¿no? Dice que vino sobre ella el Espíritu Santo, y el poder del Altísimo la cubrió y ella engendró un ser en su ser, un santo ser que era Cristo, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una similitud. Nosotros también, vino la palabra a nosotros, vino el poder del Espíritu a nosotros y nacimos de nuevo, nació un nuevo ser, se nos impartió una nueva naturaleza, una naturaleza divina, o sea, que tenemos una naturaleza divina en nosotros. Cuando somos regenerados se nos imparte una naturaleza divina, nacemos del Espíritu. Esta es la maravilla de ser hijo de Dios, no es otra. Muchas personas
dicen soy hijo de Dios, pero no se para a meditar lo que eso significa, que tenemos la naturaleza divina, tenemos una naturaleza divina, ¿eh? Y esa naturaleza divina tendrá su final expresión cuando seamos hechos a la imagen completamente de Cristo y haya suprimido de nosotros la tentación y la presencia del pecado, la cual todavía tenemos. Entonces ahora luchamos, es como una lucha en dos naturalezas en nosotros. Por eso dice Pablo en Gálatas que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y se oponen entre sí y estamos ahí luchando y tenemos. Y entonces todavía no hemos, aunque hemos recibido esa naturaleza, aunque tenemos esa fraternidad y esos lazos de hijos, pero estamos sufriendo todavía, ¿no? Por eso dice Pablo en Romanos, ¿no? Que dice que el anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios, ¿eh? Porque la creación también ha sido sujetada a vanidad, como nosotros estamos sujetos todavía a esta carne, a estos deseos, ¿eh? Pero dice que un día será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces será maravilloso. Entonces nos daremos cuenta de lo que significa plenamente ser hijos de Dios, porque ser hijos de Dios es algo impresionante, es algo impresionante. Somos ciudadanos del cielo, porque nuestro Padre vive en el cielo y nosotros vamos a estar en la casa del Padre. Y cuando Cristo se fue, Él dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparo el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis. Entonces esto significa que somos ciudadanos del cielo, porque nuestro Padre vive en el cielo y está en el cielo. Y Cristo está en el cielo a su diestra. Y el cielo es su tabernáculo, su morada, podemos decir. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. A Israel se le hicieron promesas terrenales. Dios le dijo que le daría aquella tierra en heredad perpetua y que no se iba a retractar de esa, que era una promesa que pasara lo que pasara, que hicieran lo que hicieran, Dios no se iba a retractar. Entonces ellos tenían unas promesas y unas bendiciones, podemos decir, terrenales. Y lo vemos a través de toda la Escritura, ¿no? Como Dios le hizo una promesa de una descendencia de Abraham que sería para siempre, una descendencia que siempre sería un pueblo delante de él y una tierra. Pero cuando habla de los cristianos, habla de algo muy distinto. Cuando Pablo habla de los cristianos, habla y nos dice: nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Por supuesto que vamos a tener acceso a toda la nueva creación de Dios, a la nueva Jerusalén, a la nueva tierra, a todo, pero somos ciudadanos del cielo, porque vamos a estar con nuestro Padre, en la casa del Padre. Vamos a estar en la casa del Padre. La casa del Padre es el cielo, aunque Él lo llena todo, en todo, y está presente en todo lugar, y sus ojos miran todas las cosas, pero Él tiene una morada, ¿eh? Él tiene una morada y una gloria que es el cielo. Se habla poco del cielo nuevo, quizás porque la mente natural no puede llegar a comprenderlo. Se nos habla de la nueva tierra, hay muchas profecías de la nueva Jerusalén también, de la gloria que va a haber en esa ciudad, pero del nuevo cielo, del cielo de los cielos, del tercer cielo, se habla poco. De hecho, un apóstol estuvo allí y dijo que no podía expresar lo que dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, porque perdió todo el sentido de todo. O sea, era tanta la gloria que vio, que dice vio y cosas, dice que no puedo expresarlas, no puedo decirlas. Hay personas ahora que dicen que han ido al cielo y que han visto esto y que han visto aquello y que han visto lo otro y que han visto... El apóstol dijo que no podía decir lo que había visto y oído. O sea que si el apóstol no pudo decirlo, estos atrevidos que tienen un sueño, a lo mejor es que han cenado mucho por la noche y luego sueñan algo y tal y se creen que han estado en el cielo, ¿no? Pero el apóstol, que de verdad estuvo, ese sí que sé seguro que estuvo, dice: he visto cosas que no les he dado, no puedo expresar.
he visto y oído cosas. O sea, no podemos decir la gloria que nos espera como ciudadanos del cielo, porque vamos a estar en la casa de nuestro Padre, con nuestro Padre. Entonces, va a haber cielo nuevo y va a haber tierra nueva. Y la morada del cristiano, por estar en Cristo, es el cielo nuevo. Va a tener acceso a la Nueva Jerusalén, por supuesto, porque va a ser una ciudad cosmopolita, que van a entrar los pueblos y va a entrar también la iglesia cuando quiera y nos vamos a mover en todo el universo grandioso de Dios como queramos. Pero nuestra morada es el cielo. Somos ciudadanos del cielo, porque esa es la casa de nuestro Padre y ahí vamos a estar. Entonces vamos a estar sobre todo, sobre todas las cosas, la iglesia. En Cristo vamos a estar sobre todas las cosas. Nuestra gloria va a ser como la de Cristo y nuestra posición va a ser como la de Cristo. ¿Cuál es la posición de Cristo? Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero. Entonces, esa es nuestra posición, porque Él le dijo al Padre, orando en el capítulo 17 de Juan, Padre, aquellos que me has dado, que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Los que me has dado somos nosotros, sus hijos. Los que me has dado somos nosotros, sus hijos. Somos nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de Dios. Y la herencia nuestra es la herencia de Cristo. Porque dice que somos herederos de Dios, como hijos. Porque ¿quiénes son los herederos? Los hijos. Los herederos son los hijos. Los demás tienen lo que quiera darle el padre. Pero los que son herederos por derecho propio son los hijos. Y nosotros somos herederos de nuestro Padre, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que Jesús dijo, todo lo que tiene el Padre es mío. Y dice la palabra de Dios que somos coherederos con Él, entonces todo nos pertenece. De momento no lo disfrutamos, ¿no? Y a veces nos creemos que no es así, ¿no? Por eso cuando Pablo habla a los Corintios, en 1 de Corintios 3, les dice, ninguno se gloríe en los hombres, dice, porque todo es vuestro. Todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, lo presente, lo porvenir. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces lo tenemos todo en Jesucristo. Somos hijos de Dios. Somos miembros de la familia y de la casa de Dios. Somos ciudadanos del cielo. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Puede haber cosas más grandiosas que estas, que las que Dios nos ofrece por su gracia. Puede haber bendiciones más gloriosas que estas. Ya digo que ahora no estamos disfrutando del todo de todas estas cosas porque todavía estamos en el tiempo de nuestra debilidad. Pero termino con este glorioso versículo de 1 Juan 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. ¿Puede haber algo más maravilloso que esto? No puede haber nada que se iguale a estas bendiciones y a estas glorias que Dios nos da. Por eso, cuando Pablo dice, bienaventurado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Seguiremos viendo ya en sucesivas semanas algunas más de estas gloriosas bendiciones, pero hoy nos quedamos aquí. Amén.